Yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final. Ahora estoy aplicando una base para proteger y fortalecer mis uñas. Voy a estar utilizando este esmalte que es como un rosa lechoso bien clarito y lo voy a estar aplicando en cada una de las uñas. No dejes de suscribirte si aún no lo has hecho y no dejes de activar la campanita porque si no lo haces no vas a recibir la notificación de los próximos videos. Una vez que ya todo esté completamente seco, vamos a utilizar un pincel fino y este esmalte en color blanco y lo vamos a aplicar en forma de francés, pero no vamos a hacer el francés que siempre hacemos, sino que vamos a hacer dos líneas, una aproximadamente a la mitad de la uña, un poco más abajo en el caso de la uña del dedo gordo. En las demás, como son más pequeñitas, se va a quedar un poco más arriba, es decir, más o menos a la mitad de la uña. Y otra donde iría el francés y las vamos a estar enlazando con líneas que van a ir de una a la otra en forma diagonal, una hacia una dirección y otra hacia la otra. Ustedes van a ir viendo para que me entiendan mejor a qué me refiero. Comenzamos haciéndolo por el dedo gordo y luego así lo haríamos en cada una de las uñas y luego, como siempre, debemos limpiar bien para quitar todas esas manchas que tengamos en la piel. Si lo deseas, puedes hacer un francés sencillo como el que siempre hacemos por lo general. No tienes que hacer necesariamente este, sobre todo si la uña es muy pequeña y no cabe. Te recomiendo un francés bien finito, bien pequeñito. Si este video y mi compañía son de tu agrado, dame un me gusta y dime en los comentarios qué te ha parecido. También te invito a que lo compartas para que otros lo puedan ver y formar parte de nuestra familia. Ahora matificamos la uña de nuestro dedo gordo para poder realizar la decoración. Para la primera flor vamos a estar mezclando pintura acrílica en color morado y en color blanco para lograr un color pastel. Como puedes ver, estoy utilizando un puntero para hacer los pétalos en forma de círculos y luego con este pincel que les muestro, que es de tiene dos extremos, uno es de 7 milímetros y el otro es de 6. Estoy enamorada de este pincel, la verdad es que es de muy buena calidad a pesar de ser económico. Entonces utilizo este pincel cargándolo un poco con la misma pintura, con la mezcla que hice, y la extiendo hacia el centro para darle forma de gota a cada pétalo. Para la siguiente flor la vamos a hacer a un lado de la primera, la vamos a hacer en color rosado y va a ser mezclando esta pintura acrílica que les mostré con un poco de blanco, igual que hicimos en el caso anterior, y vamos a hacerlo de la misma manera. Dependiendo de la cantidad de pintura en color blanco que añadas a la otra que estés utilizando, va a quedar más claro o más oscuro. Ya esto depende de ti, de cómo tú lo prefieras.
Exactamente de la misma manera vamos a realizar también la tercera flor, pero en este caso en color amarillo. Con el mismo pincel con el que extendimos la pintura hacia el centro de la flor, es decir, que le dimos forma de gota a cada pétalo, vamos a contornear todos los pétalos delineándolo con el mismo color que utilizamos para cada flor, pero en este caso sin mezclarlo, para que así quede el contorno más oscuro que el resto de la flor. Si tu pintura desde un inicio era clara y no necesitaste mezclarla con blanco para que fuera un tono más pastel, puedes utilizar para hacer el contorno, el delineado de la flor, una pintura que sea un tono más oscura que la que utilizaste al principio, o mezclarla un poquito con negro o simplemente delinearlo con negro. Si quieres aprender más sobre el arte y la decoración de uñas, también sobre el cuidado de las uñas de las manos y de los pies, yo siempre te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños aparte de los que aparecen aquí en el canal y muchísimos consejos, así que te recomiendo que vayas a visitarla. Para hacer las hojas de nuestras flores vamos a utilizar una pintura acrílica en color verde clara, o también mezclando una pintura verde oscura con un poco de color blanco, y luego para el delineado utilizaríamos una pintura acrílica verde también que sea un poco más oscura o color negro. También puede servirte un color marrón. El centro de las flores los vamos a realizar con este esmalte en color dorado, que realmente es un esmalte o tinta para sellos, pero a mí me encanta y lo utilizo generalmente o casi siempre para hacer pequeños detalles en los diseños. Tú puedes utilizar también pedrería, algunos cristalitos o balines, lo que tú prefieras, o hacer el centro de algún otro color como en amarillo, pero como ya tenemos una flor amarilla no se notaría, no se vería tan bien, así que vamos a hacerlo en colores brillantes como metálicos, como el dorado, el plateado, para que el diseño no se vea tan plano y se logre definir un poco mejor lo que es el centro del resto de la flor. Puedes añadir, como yo, pequeños punticos alrededor del centro con un punzón y pintura acrílica negra. Y esto sería todo por el diseño. Lo que nos queda es sellar la decoración con brillo.
Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.